Buenos días. Antes de nada, agradecer a Tegrus la posibilidad de estar aquí con vosotros para presentar esta tecnología que, si bien no es de un nivel de sofisticación extraordinario, creo que sí puede dar solución a problemas que en vertederos de tamaño medio se producen habitualmente, ¿no? Voy a dedicar, aunque vamos justos, y voy a intentar quitarle 5 minutitos a la presentación para poder acabar en hora, voy a dedicar un par de minutos a presentar la empresa, que no tiene 150 años, pero sí más de 40. Estudios, Dirección e Investigación de Fermentaciones Especiales. El nombre tan largo, acrónimo de IFESA, pues corresponde a que el origen de la empresa era para desarrollar proyectos de compostaje, pero desde el punto de vista industrial, o sea, fábricas de compost realmente. Ya por los años 70 se montaron varios proyectos: Abonos Orgánicos Sevilla, Abonos Orgánicos Madrid, Abonos Orgánicos Valencia, y de ellos hasta la fecha pues ha quedado Abonos Orgánicos Sevilla, pasando de ser una fábrica de compost a un gestor de residuos tal y como hoy los conocemos, ¿no? Con sus plantas de tratamiento, vertedero de apoyo, y que da servicio a todo el área metropolitana de Sevilla, ¿no? Como empresa pues somos una ingeniería y consultoría especializados en tratamientos de residuos de distintas tipologías, vertederos, tanto a nivel de desgasificación como tratamiento de biogás e incluso instalaciones de geomembrana en construcción y sellado de vasos, algo de construcción industrial de refilón y tratamiento de lixiviado. También desarrollamos nuestra propia maquinaria para temas de tratamiento de residuos. Y bueno, algunas referencias que paso muy de refilón en residuos sólidos urbanos, en plantas de envases, en plantas de voluminosos, plantas de residuos de construcción y demolición, y en el ámbito de los vertederos, que está mucho más en el entorno de estas ponencias, pues estaríamos hablando de instalaciones de desgasificación, son medios propios incluyendo las perforadoras, tratamiento de biogás a nivel de secado de biogás. Este en concreto pues es un ejemplo de una secadora de biogás para 3.000 metros cúbicos hora. También tratamiento de filtrado para desulfuración de biogás mediante carbón activo, y lo que comentaba de incluso instalación de geomembranas en vertederos, construcción industrial, algunas referencias que aportan poco, y acabamos con el tema del tratamiento de lixiviado, que es el objeto principal de la ponencia. Y que sí que quiero dejar claro desde el principio que nosotros no somos una empresa de depuración de aguas residuales, no somos para nada competencia de Werle, ni estamos a ese nivel, simplemente que empezamos con nuestras primeras experiencias en desgasificación en los años entre el 94 y 98, montamos nuestro primer proyecto de generación de energía eléctrica a partir de biogás en el 99, perdón. Y ya en esa fecha pues vimos que bueno, el aprovechamiento del calor residual de los motores era bastante interesante desde el punto de vista de utilizarlo para el lixiviado, porque siempre que había un motor había una balsa de lixiviado cerca. Y en 2001 montamos el primer proyecto de instalación para tratamiento de lixiviado, una evaporación atmosférica esencialmente, y retomamos el tema entre 2011 y 2013 desarrollando esta tecnología, que no hacía sino darle una vuelta de tuerca a esta aplicación muy concreta que, insisto, es especialmente desarrollado para aprovechar el calor residual de los motores y para vertederos de tamaño medio donde haya poco caudal. Ha puesto Pablo antes una tabla en la que hacía comparaciones por encima de los 100 metros cúbicos, sí, pero cuando estamos por debajo de los 100 metros cúbicos, que es algo bastante habitual, pues puede tener cabida una tecnología de estas características. El primer proyecto de instalaciones para tratamiento de lixiviado, llamábamos de evaporación forzada en esa fecha, pues consistía básicamente en pulverizar el lixiviado con unas boquillas adecuadas en una corriente de aire dentro de un recinto tipo, como veis aquí en la foto, una especie de invernadero, donde se depositaba las sales que iban con el lixiviado, y las recogíamos cada cierto tiempo por medios mecánicos. De esta evaporación forzada trabajamos en dos líneas, con aporte de calor y sin aporte de calor. Sin aporte de calor, con el aire en condiciones ambiente, pues obviamente solo podía funcionar cuando las condiciones ambiente lo permiten y en unas zonas determinadas en las que tiene suficientes horas al año para utilizar esta tecnología, con aporte de calor aprovechando el calor residual de los motores. Como características generales de ambas
tipologías de plantas, pues obviamente se fundamentan en la transferencia de masa-energía a través de la entrefase agua-aire, utilizan la pulverización del lixiviado para aumentar la superficie de la entrefase, de manera que podamos tener unos recintos de unos tamaños razonables, aunque dentro de los razonables son instalaciones de bastante inversión en obra civil. Y una cosa que, bueno, que sea un proceso finalista, ¿no? Siempre fue algo que nos tuvo obsesionados, ¿no? Todas las tecnologías o casi todas las tecnologías que se han visto y algunas de las que se han comentado por verle, pues siempre acaban con algún tipo de concentrado, ¿no? Que, bueno, que como bien es cierto, pues muchas veces se acaba recirculando al vertedero o dando una salida de una manera más o menos airosa, ¿no? Insisto, requieren obra civil significativa para la construcción de un túnel de decantado de dimensiones adecuadas, ¿no? Sin tratamiento de calor, pues como he comentado antes, depende de las condiciones ambientes y requieren un cierto tratamiento previo, ya que no tiene ningún control de emisiones a la salida y como no hagas un proceso previo de clarificación, pues emiten muchas partículas, ¿no? El consumo eléctrico es bajo y los caudales de aire a mover muy elevados, ¿no? Con aporte de calor, pues bueno, ya puedes te permites el poner una serie de ciclones para captación de polvo a la salida y tienes un consumo eléctrico, eso te sube el consumo eléctrico y mueves algo menos de caudal de aire. Comparando estas experiencias, pues bueno, por ejemplo, la instalación con calor, movíamos 270.000 metros cúbicos de aire, conseguíamos unas evaporaciones en invierno de unos 760 litros y en verano unos 1.500, y de media anual pues estábamos en el entorno de los 1.250, que corresponden a unos 30 metros cúbicos diarios. Ese es el orden de cifra en el que nos movemos, o sea, instalaciones de 25 o 30 metros cúbicos diarios, 11.000 metros cúbicos anuales, que son cifras que a bastantes vertederos en los que se gestiona bien, sobre todo el tema del agua que entra en la masa de residuos, pues hay muchos vertederos, ¿no?, que se mueven en estas cifras. Sin calor pues movíamos mucho más aire y obviamente pues la producción era la mitad, ¿no?, en condiciones similares. Hay unos ratios por metro cúbico que tampoco aportan demasiado. Sacamos una serie de conclusiones de estas experiencias, ya digo, del año 2001, ¿no?, que aparte de que se construyeron en el año 2001, pues hemos estado vinculados a su gestión durante todos los años hasta la fecha, ¿no? Entonces, en cuanto a inversiones asociadas a la obra civil, pues eran altas. Estábamos hablando de unas instalaciones, unas naves para decantado que podían tener cerca de 400-500 metros cuadrados. Nivel de mantenimiento medio, no era excesivo, pero tenía su mantenimiento industrial, tenía sus climatizadoras, sus ventiladores, la propia cogeneración. No llegábamos a saturar el aire, o sea, desaprovechábamos parte de la energía que estábamos utilizando. Sí constituía un proceso finalista. En función de una u otra tecnología, pues tenía unos niveles de consumo eléctrico medio altos o bajos. Y en cuanto a afección al entorno, pues obviamente cuando directamente pulverizamos el aire en la corriente y no le damos ningún tratamiento posterior, pues la afección al entorno era alta y en las otras condiciones, mediante el mediante el ciclón, pues tenemos menos afección al entorno, que básicamente estaba vinculada a los olores, si no se le daba un tratamiento previo, ¿no? Y en cualquier caso, el tratamiento previo, la evaporación con calor no lo usábamos, sin calor sí, y bueno, al tratarse de pocos volúmenes de lixiviado en unas condiciones muy variables, pues son tratamientos difíciles de operar, como ya he apuntado anteriormente. Conclusión: los altos costes de inversión asociados a la obra civil, sumados a unos costes eléctricos y de mantenimiento significativos, apuntaban a la necesidad de buscar una solución mejor. Hubo mucho trabajo, dejamos el tema un poco aparcado y recientemente pues decidimos retomarlo. Pero de esta experiencia sacamos unas conclusiones interesantes, ¿no? O sea, aprendimos mucho, 10 años dan mucho que aprender de la gestión del lixiviado. Desarrollamos también, tocamos todas las tecnologías de pulverización para intentar evitar problemas de atasco en boquillas, ya que pulverizamos un lixiviado bastante concentrado, hasta el desarrollo de esta boquilla, que es reciente, de este año pasado, que, como podéis ver, tiene una boca de 6 milímetros y eso no se atasca, aparte de tener un consumo de aire comprimido muy bajo, ¿no? Y también el tema de la cogeneración, algo que muchas veces parece bastante obvio, pero bueno, los motores que te encuentras en los vertederos no son motores que normalmente los instalen pensando en una cogeneración, porque difícilmente se les puede dar una utilidad al calor en medio de ninguna parte, ¿no?, en un vertedero, salvo utilizarlo para el tratamiento del lixiviado.
Y bueno, hemos estado monitorizando motores tipo Embraer de 1 megavatio durante años y somos capaces de hacer una cogeneración. Se me viene a la cabeza, ¿no? Ha comentado Pablo antes el tema de Garraf. En Garraf, después de la depuración que tienen allí, pues se ha montado un sistema de evaporación, ¿no? Un sistema de evaporación de INCRO para el concentrado, y se ha hecho una cogeneración, pero bueno, yo creo que no extraen ni el 30% del calor que podrían extraer de esa cogeneración, porque básicamente no le han prestado atención a algo esencial, ¿no? O sea, el motor te da el calor si tú se lo sabes extraer, pero no por gusto, ¿no? Bueno, a lo largo de los años se fueron sucediendo con más o menos acierto diversas tecnologías, ¿no? En mi opinión, todas son válidas. Lo que pasa es que quizás en los vertederos hay rutas, ¿no?, que te permiten esquivar, gastar dinero en dar el tratamiento a los lixiviados, ¿no? Si tienes un problema siempre tienes un agujero muy grande en el vertedero donde llevar el lixiviado. Entonces todas son válidas, y yo creo que donde no funcionan realmente es más que nada porque no se hace una operación correcta. Eso sí, unas son más válidas según qué casos y otras son más costosas o menos costosas, ¿no? Pero todas son, en mi opinión, válidas y desarrolladas por tecnólogos de reconocido prestigio, pues deberían funcionar, ¿no? Tratamientos biológicos, osmosis inversa, evaporación al vacío, destilación, deshidratación atmosférica, torres de refrigeración. Incluso he visto alguna experiencia de secado por atomización tipo spray dryer, que es quizás lo que se parece un poco más a lo nuestro, ¿no? Tecnología de partículas muy utilizada en la industria alimentaria, y combinación de varias de estas tecnologías. Y en estos años, pues bueno, pues cada vez había más motores en los vertederos, ¿no? Motores de biogás. Y casi siempre se instalaban en las proximidades de las balsas de lixiviado, ¿no? Por si acaso, ¿no? Siempre que se llega a un vertedero la gente dice, oye, pues mira, ponme el motor al lado de la balsa, que a lo mejor algún día se nos ocurre. He cogido 10 vertederos, no al azar, pero bueno, vertederos que yo sabía que tenían generación de energía a partir de biogás, y por curiosidad en el Google pues medí las distancias y bueno, más de la mitad de ellos, la balsa de lixiviado estaba a menos de 200 metros de la planta de generación de los motores. Tampoco que sea muy relevante porque bombear lixiviado tampoco es que sea especialmente costoso, ¿no? Pero bueno. Entonces esta coyuntura nos hace retomar a finales de 2011 el desarrollo de esta tecnología lixiviado cero, quizá un poco pretencioso el nombre, pero vamos, lo que quiero enfatizar es que no generamos concentrado, ¿no? Y nos fijamos como objetivos y criterios de diseño los siguientes, ¿no? Aprovechar el calor residual no valorizado de los motores. O sea, es una verdadera pena que haya megavatios térmicos dispersos por los vertederos del mundo y no se les dé ninguna utilidad, ¿no? Que sea un proceso finalista, ¿no? Un poco porque nos lo podemos permitir, ¿no? Con un tratamiento térmico. Un diseño robusto, ni que decir tiene, que estamos tratando lixiviado, no agua bendita. Que sea modular. Esto es muy importante porque hemos participado en muchos proyectos de generación de energía eléctrica y los motores de biogás pues van de un vertedero a otro dando saltos en función de... Los vertederos se acaban, el lixiviado se acabará terminando en un vertedero, entonces bueno, que sea movible, ¿no? Que sea modular para que sea susceptible de retirarlo y llevarlo a otro sitio, y que a su vez facilite, ¿no? Las instalaciones, vamos, la legalización de estas instalaciones y permita ahorros al no conllevar obra civil. Que sea escalable, básicamente es similar a modularidad. Luego la adaptabilidad, ¿no? Al ser modular, pues bueno, puede que haya aplicaciones, pues se puede poner como proceso de cola, ¿no? De alguna de las otras tecnologías, solo un módulo de secado, se puede poner la instalación entera. Y como objetivos nos fijamos unos objetivos que no eran a priori muy ambiciosos. De hecho estos son los objetivos que marcamos en el proyecto que ha contado con la financiación de CEDETI. Y estos fueron los objetivos que se pusieron cuantificativos, o sea, unos rendimientos de evaporación por megavatio disponible, megavatio térmico, de 1 metro cúbico hora, o sea, estamos hablando entre 25 o 30 metros cúbicos diarios por megavatio térmico disponible, una inversión de menos de 500.000 euros y unos costes de operación y mantenimiento, incluyendo la amortización de la inversión de unos 15 euros por metro cúbico, ¿no? Pueden parecer números que no son excepcionalmente bajos si los comparamos con otras tecnologías, pero claro, es que no estamos gestionando ni 200, ni 1.000, ni 10.000 metros cúbicos de lixiviado. Al dividir por 25 metros cúbicos al día, es difícil que no te salga un número significativo, ¿no? Los conceptos básicos que aplicamos, pues básicamente es el aprovechar el calor residual de motores y optimizar la capacidad del aire de secar por contacto directo en 2 etapas, ¿no? Concentración y pulverización de lixiviado. A ver si en este esquema de principio se ve un poco, empezando por abajo a la izquierda. O sea, tenemos por un lado, es que no sé si aquí no sale, si lo quito. Ah, sí sale, vale. Entonces, empezando por aquí la entrada del aire, pues el aire entra en condiciones ambientes, nosotros lo calentamos aproximadamente unos 100 grados, hay que dar una humedad relativa de entre el 0 y el 3%.
Pasa por el módulo de secado, que es el módulo donde pulverizamos el lixiviado concentrado, que el aire sale algo por encima de los 50 grados y a un 40% de humedad relativa. Pasa por el módulo de concentrado, donde mantenemos la temperatura. ¿Por qué? Porque al lixiviado le vamos dando calor del módulo de cogeneración, igual que al módulo de calentamiento le damos calor desde el módulo de cogeneración, ¿no? O sea, calentamos el aire con calor residual de motores, calentamos el lixiviado con calor residual de motores. Acabamos saliendo a unos 50 grados y saturado, 100% de humedad relativa. Nos podemos permitir el lujo de pasarlo por un módulo de biofiltrado como elemento básico del sistema, sería susceptible de poner cualquier tratamiento de gases a posteriori, porque estamos moviendo muy poco caudal. Entonces salimos a 50 grados y 100% de humedad relativa. El circuito del lixiviado es de esta manera, siguiendo la línea gris vertical. El lixiviado entra con una concentración, pues no sé, un 2 o un 4, por decir algo, por debajo del 5% de concentración de sales o digamos de residuo seco. Lo tenemos dando vueltas, o sea, recirculando en el módulo de concentrado hasta un límite que básicamente lo marca el nivel de ensuciamiento de ese módulo de concentrado, pero puede estar perfectamente entre un 15 y un 20%. Ese lixiviado concentrado lo pulverizamos en el módulo de secado, que no cuesta nada, porque claro, es donde entra el aire en unas condiciones térmicas y de humedad excepcionales, 100 grados y prácticamente seco, y es un poco lo que cierra el circuito, ¿no? Detallando un poco los módulos, pues bueno, el módulo de cogeneración básicamente es aprovechar gases de escape y circuito de refrigeración del motor, y es una cogeneración convencional, pero bueno, bien hecha. Tiene una particularidad, y es que nosotros buscamos dos flujos de agua a dos temperaturas distintas, la que llamamos alta temperatura y baja temperatura. Bueno, y la cogeneración que hemos diseñado pues nos permite balancear el agua de un flujo a otro, porque en función de las condiciones ambientes te puede interesar tener más cantidad de agua a alta temperatura si queremos calentar mucho aire, o más cantidad de agua a baja temperatura si nos interesa más calentar, dedicar más de la potencia de la que disponemos a calentar el lixiviado. Módulo de calentamiento no deja de ser una unidad de tratamiento de aire convencional, obviamente con su doble batería, ya que tenemos dos niveles de temperatura, agua a baja temperatura, agua a alta temperatura, y conseguimos ese aire, ese determinado caudal de aire a 100 grados centígrados. El módulo de secado, pues el módulo de secado en el fondo es una pulverización, como se ve aquí en la foto de la izquierda arriba. Pulverizamos con estas boquillas que hemos diseñado, y pulverizamos dentro de un trommel, pero básicamente como elemento de autolimpieza. O sea, a baja velocidad de aire pasando, el residuo seco queda dentro del trommel y su sentido de avance le hace que caiga por su boca, y las partículas más pequeñas pues las captamos en un filtro tipo filtro de mangas o tipo ciclón, como el que está aquí representado. ¿De dónde viene el lixiviado que estamos pulverizando aquí? Del depósito de concentrado, ¿vale? Es un lixiviado concentrado que hemos hecho pruebas hasta pulverizando el lixiviado al 25% de concentración sin ningún problema para el tema de la pulverización, y con unos costes energéticos muy bajos gracias a que esas boquillas funcionan a escasamente un bar de presión, ¿no? El módulo de concentración, el concentrador, donde llega el lixiviado realmente bruto, digamos, lo tenemos dando vueltas en este módulo. Esto podría ser como una torre de refrigeración, solo que le hemos dado muchas vueltas para intentar que aguantara un nivel de ensuciamiento que fuera autolimpiable. Y al final pues llegamos a la conclusión de hacerlo con unas láminas verticales por las que conseguimos una cascada perfecta. Y ha dado la casualidad, bueno, o la curiosidad, o hemos tenido la fortuna o el acierto de que hemos conseguido niveles de superficie por metro cúbico muy similares a las torres de refrigeración, o sea, a los rellenos de torres de refrigeración, solo que al no tener nada que interrumpa la cascada, la propia cascada de lixiviado te limpia las láminas y funciona francamente bien, ¿no? El poco aire que movemos pues nos permite dar un tratamiento muy simple, ¿no?, de biofiltrado, pero que elimina los problemas de olores. Y esto sería la composición de los módulos en una instalación, digamos, tipo para aprovechar el calor residual de un motor, ¿no? Tendríamos el módulo de calentamiento de aire, módulo de secado. Bueno, el lixiviado entra a un depósito previo donde le damos un calentamiento por encima de los 70 grados, que por una parte nos permite, digamos, eliminar ciertos patógenos, y por otra parte nos permite que cuando vaciamos el batch de concentración del lixiviado del módulo de concentración para llevarlo al depósito de concentrado, ya automáticamente alimentamos con lixiviado precalentado a esta temperatura y no perdemos tiempo, digamos. Es prácticamente un proceso continuo más que tipo batch, ¿no?
Aquí no lo he comentado antes, pero es esencial. O sea, en este intercambiador es donde le vamos dando calor, donde le vamos dando el calor al lixiviado para mantener la temperatura de salida del aire a la temperatura que prefijemos, que, como veremos más adelante, 50 grados puede ser una temperatura bastante razonable. Una vez que hemos concentrado al nivel que deseamos, llenamos el depósito de concentrado, que es el que alimenta la pulverización. Simplemente por hablar un poco, esto es una gráfica que muestra la temperatura en Sevilla, ¿no? Según un año meteorológico tipo de la Junta de Andalucía, en julio y en enero, digamos los meses extremos, ¿no? El mejor mes desde el punto de vista de cómo nos encontramos el aire y el peor mes, o sea, desde el 1 al 31 de enero y desde el 1 al 31 de julio. Se ve que a lo largo del día la temperatura evoluciona, igual le pasa a la humedad relativa, pero lo único que pretendo explicar con esto es que hemos llegado a esta curva de aquí, que para un mes definimos una temperatura y una humedad relativa equivalente, que es la temperatura y humedad relativa que, supuestas constantes durante todas las horas de ese mes, equivalen a la calidad media del aire en ese periodo, ¿no? Entonces, bueno, en el fondo pues podemos decir que en el mes más desfavorable, en el mes de peores condiciones ambientales, pues podríamos decir que en enero es como si todo el mes de enero estuviéramos permanentemente en Sevilla a 10,7 grados y 76% de humedad relativa, y en el más favorable pues que estuviéramos a 27 grados y 42% de humedad relativa, cuando todos sabéis que pasamos de los 40 grados, ¿no? Esto es la evolución en un diagrama psicométrico, está en concreto en invierno, ¿no? Que partimos aproximadamente por aquí abajo de los 10 grados. En el módulo de calentamiento pues llevamos la temperatura hasta 100 grados. En el módulo de secado, de manera isentálpica, pulverizamos, con lo cual va cogiendo humedad relativa hasta aproximadamente un 40%. Y en el módulo de concentrado, como le estamos dando mucho calor al lixiviado, todo el calor que se pierde en la evaporación lo está recuperando el lixiviado porque estamos calentándole, ¿no? Entonces mantenemos la temperatura constante hasta la saturación. Y con eso pues conseguimos mover muy poco caudal de aire. Esto sería lo mismo, pero en verano, obviamente pues necesitamos menos. El concepto de temperatura de láminas, o la temperatura que realmente mantenemos en el concentrador, es esencial en esta tecnología, porque es el parámetro del cual depende el aire que vamos a mover y, consecuentemente, el tamaño de la instalación y el consumo eléctrico, que está ligado sobre todo al aire que movemos por las pérdidas que generan los procesos de filtración, así como al tanto por ciento máximo de agua eliminable en el secadero. Hemos hecho aquí un barrido entre 40 y 60 grados de temperatura de láminas y podéis ver que a 40 grados de temperatura de láminas, la recta de arriba superior, azul, pues nos movemos entre unos niveles de evaporación de 1040 litros y 1190 litros, según estemos en invierno o en verano, pero para ello necesitamos mover unos caudales de aire que veis en vertical del orden de 25.000 metros cúbicos. En cambio, a 60 grados de temperatura de lámina, obviamente le cabe mucha más agua, por decirlo de alguna manera, a ese aire, y moviendo unos 5.000 metros cúbicos, pues nos mantenemos en niveles de evaporación de entre 1.020 litros y 1.070 litros por metro cúbico. Todo esto suponiendo disponibilidad de un megavatio térmico. De aquí se desprende que la virtud está en el término medio, ¿no? Para temperatura de láminas de 50 grados, pues estamos moviéndonos entre 1.050 litros hora de evaporación y 1.130 litros horas de evaporación, moviendo unos caudales medios del orden de los 10-12.000 metros cúbicos. Y mover 10-12.000 metros cúbicos hora, pues nos permite un tamaño de instalación que sea bastante compacta, ¿no? Esto es similar, ¿no? Esto muestra la temperatura de láminas frente al caudal a mover. Cuanta más temperatura de láminas tenemos, menor consumo tenemos y menor tamaño de instalación, y cuanta más temperatura de láminas, mayor consumo y mayor tamaño de la instalación. 50 grados, pues estamos hablando de que tenemos esos 12.000 metros cúbicos más o menos con el consumo es similar, pero aquí está en kilovatios. O sea, si vamos a mover... Si vamos a movernos a una temperatura de láminas de 40 grados, pues tendremos un consumo de unos 50 kilovatios por metro cúbico evaporado, y si nos vamos a mover a 60 grados, pues tendremos en el entorno de los 37. 50 grados nuevamente está en el entorno de los 40 kilovatios por metro cúbico evaporado, que es una cifra bastante razonable. Y en cuanto a los rendimientos de evaporación, pues lo que hemos dicho, ¿no? O sea, estamos desde los 1.200, 1.150, 1.200 litros hora hasta los 1030, pero lo que sí es interesante es ver es que no le importa mucho que sea invierno y verano. O sea, realmente lo que afecta es en aproximadamente un 3 o un 4% por encima o por debajo de la media anual.
con lo cual es bastante estable con las condiciones ambientales, ¿no? Y ya pues por terminar, durante el primer semestre de 2013 hicimos una serie de ensayos para comprobar estos efectos. Pulverizamos sin ningún tipo de problemas a unas presiones de aire comprimido de 1 bar y presiones de líquido por debajo de ese bar. Llegamos incluso a pulverizar soluciones bentoníticas por encima del 25% y lisiviados por el 20% y extrajimos el residuo seco sin ningún tipo de problema en el tromel. Del mismo modo, el módulo de concentración pues funcionaba sin ningún tipo de problemas de ensuciamiento hasta con concentraciones del 20%. Y desarrollamos esta planta piloto con unas características de potencia instalada de 400 kilovatios, 200 para calentamiento y 200 para calentamiento de aire y 200 para el lixido de láminas, que movía un caudal de 6.500 metros cúbicos hora. El módulo y las dimensiones eran, pues, lo que hemos comentado, muy pequeñas, ¿no? Un diámetro de tromel de secadero de 1 metro y longitud 6 metros, y el módulo de láminas, que lo veis aquí al fondo, esas dos pequeñas torretas del fondo, pues tenían unas dimensiones que no llegaba al metro cuadrado de sección y no llegaba a los 2 metros de longitud. Y con esta planta piloto, pues moviendo un caudal de 4.500 metros cúbicos, pues evaporábamos hasta 335 litros. ¿Vale? Y moviendo un caudal de 6.500, pues prácticamente lo mismo. O sea, lo que quiere decir es que en este caso no llegábamos a saturar el aire porque nos faltaba superficie de lámina. Y lo más importante, ¿no? Vamos a hablar de dinero, que aquí hoy no se habla mucho de dinero. A la vista de las gráficas anteriores se intuye que la temperatura óptima está en el entorno de los 50 grados, como hemos dicho, que es la temperatura a la que sacamos el aire saturado. El rendimiento medio anual de evaporación con esa temperatura de láminas está en el entorno de los 1.085 litros hora. La producción media anual estaría en el entorno de los 9.500 metros cúbicos año. Repito que siempre estamos hablando de con 1 megavatio térmico disponible. Una inversión no superior a 400.000 euros, lo cual, teniendo en cuenta que prácticamente 100.000 euros puede ser el coste de la cogeneración, pues es algo bastante asumible, ¿no? Y con una amortización a 10 años, pues estaríamos hablando de 4 euros por metro cúbico de coste de amortización, consumo eléctrico 3,5, consumibles prácticamente no tiene, mantenimiento materiales 1 euro, supuesto 2,5% de la inversión, y mano de obra, suponiendo un tiempo parcial de un operario de baja cualificación, 1 euro metro cúbico, pero realmente esto, o sea, los mismos operadores del motor pueden hacer el mantenimiento de esta instalación. Unos costes totales por debajo de los 10 euros metro cúbico. Es un proceso finalista, cumplimos uno de los objetivos que nos proponíamos. El diseño es robusto, ha quedado demostrado, es modular y, como habéis visto, de un tamaño muy, muy reducido, es escalable, adaptable, y con esto termino. Muchas gracias por su atención.